Antonia, hola María Antonia, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, aquí estoy, qué belleza, aquí estoy. ¿Está listo? ¿Se fue? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Antonia y hoy les quiero contar mi historia. Ya lo sabíamos. Pero no con esta camisa. Es en el primer video del canal. Pero no, Mentira, estoy jugando. Pero no, sí quiero contextualizar. A la gente porque mira, tú sabes. tú sabes, J Balvin. Tenemos, no te puedes equivocar ya, tiene que salir perfecto. 3, 2, 1, vamos. Bueno, yo nací en agosto del año 2002 y nací en un ambiente con unos papás muy jóvenes, ¿cierto? Entonces pues mis papás siempre han sido papás muy parranderos, pues mis papás son 2 niños más. Pero pues igual son muy responsables. Entonces pues mi vida empieza y mis papás vivían juntos y se divorcian cuando yo tengo 3 años, pero antes de eso escogen un colegio y yo empiezo a estudiar en un colegio. Es un colegio femenino, solo de niñas, entonces empieza mi proceso en el colegio. Y pues mi mamá súper feliz porque yo entré al colegio, mi mamá siempre ha sido súper cositicera, bueno, como se dice eso. Y pues súper feliz porque yo entraba al colegio acompañándome todos los días, así se moría, me vestía, me hacía peinaditos. Bueno, empieza mi proceso. En transición, entro al colegio y empiezan a ver que yo me empiezo a parar mucho en clase y empiezo a ir, me disperso en clase, empiezo a ir al tablero y no sabían por qué era. Y dicen, María Antonia tiene déficit de atención. Mi mamá estudió psicología, seguía estudiando cuando me tuvo, en realidad. Y estudió psicología y mi mamá decía, no, mi hija no tiene déficit de atención porque ella es capaz de sentarse, de comer, de estar juiciosa. Pero bueno, mi mamá pues obviamente siguió las recomendaciones y creyeron que tenía déficit de atención. Estuve en terapia un tiempo, fui a un centro de terapia de déficit de atención, la verdad aprendí mucho, me acuerdo y era súper bacano, la verdad pasaba muy bueno. Empecé a tomar pastillas para el déficit de atención y en el colegio se dieron cuenta que las pastillas me estaban haciendo mal, o sea, yo en clase era así. Cuando tú no tienes déficit de atención y tú tomas unas pastillas para déficit de atención, hace un efecto contrario y te pone así mal, como bajita de ánimo. Entonces el colegio dijo, María Antonia tiene que parar. Y mi mamá también ya con el tiempo había visto que estaba más ansiosa en la casa, pues. Y dijo, no, mi hija ya no va a tomar más de esas pastillas. Entonces dejé de tomar las pastillas y yo tenía una profesora cuando era pequeña que se llamaba Carmencita. Es un amor de persona, la verdad. Y yo una vez llamó muy preocupada a mi mamá y le dijo, Paulina, es que María Antonia no está viendo el tablero, eso es lo que pasa. Ella ya no ve nada del tablero. Y mi mamá súper preocupada dijo, ¿pero qué es esto? Pues mi hija, ¿por qué no está viendo el tablero? Y mi papá también estaba muy confundido porque mi papá dijo, ¿qué está pasando? Entonces, la vida, ustedes saben que la vida es súper rara y la vida conecta las cosas de una manera que uno dice, ¿cómo es que pasan las cosas? Mi papá un día estaba trabajando y le cayó como un químico en el ojo. Iba uno donde una oftalmóloga y le tienen que hacer una limpieza en el ojo porque era probable que se le rayara la retina. Y mi papá le cuenta sobre mí a la oftalmóloga y la oftalmóloga le dice, ve, tráeme a tu hija. Y mi papá me lleva y llegan y empiezan con la investigación. Porque yo ya había ido a un montón de médicos, a un montón de oftalmólogos, así impresionante, me hicieron una infinidad de exámenes. Y ella dice, yo hice una tesis en la universidad de una enfermedad que se llama Stargardt. Vean pues, cómo es la conciencia. Ella había hecho la tesis de la universidad de mi enfermedad, como la enfermedad más, pues no era una enfermedad común.
y me dijo, yo creo que tu hija tiene esto, Camilo. Entonces mis papás deciden irse a Bogotá conmigo, nos fuimos en carro, yo me acuerdo, y mis papás ya estaban divorciados, entonces éramos como lol. Entonces, bueno, nos fuimos en carro hasta Bogotá, y en Bogotá me hicieron un montón de exámenes y se dieron cuenta que yo tenía Stargardt. Eso fue más o menos un proceso de un año que me hicieron exámenes, infinidad de cosas, y al final se dieron cuenta que sí tenía esa enfermedad. Y empezó, pues, no lo más duro, pero lo más impactante para mis papás, porque fue muy bueno, pues, darse cuenta de la respuesta y de saber qué era lo que me estaba pasando, porque era que me paraba en clase. Pero también fue duro porque era, primero, una enfermedad súper desconocida, porque es una enfermedad que le da a uno entre 10.000 personas, y mis papás, pues, primero eran chiquitos, jóvenes, y estaban confundidos. Entonces mi mamá en ese momento entra en shock. Ella me cuenta que ella se perdió, ella no sabía qué hacer, y una vez va y habla con la profesora, una profesora que tenía en la universidad, y la profesora le dice, Pauli, mi hija se murió hace 6 meses de leucemia y tú no sabes lo que yo daría por tener a mi hija en este momento. Hazle a tu hija al mundo grande, vívela, disfrútala. Y mi mamá cae en cuenta y dice, bueno, y eso antes era un tema prohibido en mi casa, pues mi papá obviamente también le dio muy duro, y mi mamá al principio, imagínense, esta es una mesa del comedor, y me sentaba, y me ponía objetos, y me decía, María, ¿no ves esto? Pero no ves, o sea, era que no entendía. Incluso hoy en día le explico a gente cómo veo y son, pero ¿cómo ves? Porque obviamente el deseo de todo el mundo es como verse desde otros ojos, ¿cierto? Pero realmente no sabemos cómo ve el otro. Incluso yo tengo una enfermedad y las otras personas que tienen mi enfermedad ven diferente a mí. O sea, tenemos los mismos patrones, pero vemos todos diferente. Entonces para ella era muy difícil entender, y para mi papá también, y para mi familia, qué era lo que yo tenía, qué era la enfermedad que yo tenía. Entonces empieza el tiempo, la adaptación. Incluso fuimos a una conferencia en la Universidad de Antioquia y nos dieron algo muy importante a mí y a mis papás. Mira, tú eres una niña totalmente capaz. Dejen ser a su hija una niña normal, una niña que se pueda desarrollar sola. Dejen entenderle qué es lo que ella puede hacer y qué es lo que no. Y eso fue lo que me dejaron hacer mis papás. Yo hoy en día sé cuáles son mis límites y cuáles no, porque he aprendido con el tiempo qué es lo que puedo hacer y qué no. Pero fue porque ellos me dieron esa libertad y siempre me trataron como una niña normal, o sea, como una niña que podía hacer cosas. Obviamente mi mamá me leía, me hacía las cosas más grandes. Entonces, pues en el colegio pues fue así, los profesores siempre me ayudaban mucho. Cuando era pequeña venían a mi lado. Incluso hubo una actividad muy bacana, que fue que el colegio tuvo un detalle hermoso hacia mi parte. En el momento en el que se dieron cuenta de la enfermedad, la psicóloga del colegio dijo, bueno, yo quiero saber más sobre la enfermedad de María. Entonces mis papás cuadraron y Lili fue a la Universidad de Antioquia con Mercy. Y fueron y preguntaron bien sobre mi enfermedad, hablaron con un doctor y decidieron hacer un ejercicio con las niñas del salón. Entonces lo que hicieron fue que fueron a comprar al Hueco un montón de gafas y recortaron cómo yo veía, pues o como pues una simulación, y se la pusieron a todas las del salón, todas, bueno, Mari ve así, y yo, wow. Entonces fue como muy lindo que mi ambiente a mi alrededor estuvo súper adecuado porque la gente me entendía, sabía que era mi proceso. Entonces es muy importante uno decir cómo se siente, cómo es, para que la gente pueda entender y pueda ayudarte o simplemente pueda conocer esa parte de ti. Entonces fue muy bacano el proceso porque todas me ayudaban, todas estaban pendientes de mí, pero también me dejaban hacer las cosas sola. Y eso es lo que yo he aprendido hoy en día. Yo sé cuándo pedir ayuda, cuándo lo necesito o cuándo no. Hasta mis amigas saben que en muchas cosas no necesito ayuda, pero en otras sí, de una es automático. Bueno, en el aspecto de mi papá, él se empezó a dar cuenta por sí mismo en el momento en el que una vez él y yo estábamos de viaje con mi abuela. Y mi papá me dice, María, mira esa caneca de ahí, ve y bota esto por favor. Y él me la señala. Y yo voy corriendo y me voy para la nada. Y mi papá ve, pero ¿por qué tan raro? Y yo me volví, papi, no, la caneca no está. Mira ahí. Y volví y corrí para otra dirección. Y mi papá,
¿pero qué? Y fue caminando, me mostró la caneca y me dijo, mira, aquí era. Y ahí fue cuando él empezó a decir también, mi hija, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? Pues antes del diagnóstico y de toda la investigación. Entonces, también era un aspecto muy duro el hecho de que, yo me acuerdo, tú te sientas en una mesa con tus papás cuando eres pequeña y tú coges el celular de tus papás y tú te lo acercas así cuando no es. Entonces, que el típico comentario de que llegara alguien y dijera, ¿qué le pasa a la niña? Dile a la niña que no se acerque tanto que se va a dañar los ojos. Entonces ahí no le tocaba afrontar a mí la respuesta, sino a mis papás. Entonces eran como, pero pues eso no tiene nada de malo, uno solamente va, lo explica, pues actualmente qué me pasa a mí, después les voy a contar bien sobre ese aspecto, pero obviamente para ellos también fue un proceso de ir como aceptando eso, aceptando que iban a haber esos comentarios, que iban a existir esas miradas, pero uno no se puede enfocar eso en la vida. Si a ti te hace feliz estar así, hazlo. Entonces, fue pucha, trabación. Saca todo lo que tienes en ti. Entonces, yo les voy a explicar un poquito qué es lo que tengo yo en los ojos. Entonces, mi enfermedad se llama Stargardt y es una enfermedad genética. Es una enfermedad que, como les conté, es un poquito difícil de detectar porque primero es muy raro que un niño de 8 años, que fue cuando me lo descubrieron, tenga una enfermedad de degeneración macular. Entonces, por eso es tan difícil de detectar, porque se supone que un niño de 8 años debería de ser muy saludable en ese ámbito. Entonces, es una enfermedad que está en la mácula del ojo y es degenerativa. Entonces, yo básicamente nací con, digamos, 50 células. Estoy dando una exageración porque no sé con cuántas células nací en mis ojos. Y esas son las células con las que yo voy a vivir toda mi vida. Entonces, nazco con esas células y las tengo que cuidar básicamente porque el proceso de mis ojos es que con el tiempo se van muriendo. Entonces van haciendo un pigmento en la visión central que va creciendo y va formando una manchita que es la que yo veo en la visión central. Entonces en este momento yo ya veo una mancha, ¿cierto? Pero eso es de las células que se han muerto con el tiempo. Mi enfermedad es en la visión central, ¿cierto? Porque mi periferia no tiene la mancha. Pero en mi periferia sí está afectada también la visión de lejos. Entonces, digamos, para mí es muy difícil leer las cosas que están de lejos y de cerca también tengo que tener una letra muy grande, pero es difícil ver los detalles de lejos, ver que si una persona está al frente de mí, yo sé que está al frente de mí. Si está totalmente al frente, pues la mancha la tapa, pero si está en mi periferia, la veo, pero para mí es muy difícil los detalles, que la pestaña, que qué color es el ojo. Lo último que yo me doy cuenta de una persona es de qué color son sus ojos. Bueno, entonces son esos detalles. Y la que se afecta es la visión central. Entonces ese es en mi caso. Y hay 4 tipos de Stargardt, 4 manchas diferentes, lo cual no sabía. Entonces eso también depende mucho de tu caso y hay muchas enfermedades diferentes que también están relacionadas con la mácula, que son similares. Entonces eso es básicamente lo que es mi problema desde una explicación más como científica. La cara de Alejandro. Auxilio. Bueno, en serio, yo les quería decir que 1000 gracias, o sea, en serio, no saben lo feliz que esto me está haciendo. Gracias por haber visto este video, gracias por haberse quedado, gracias por saber un poquito más de mí. No saben lo que me emociona este proyecto. Tengo demasiadas ganas de seguir con esto y de compartirles lo que yo he sentido. Entonces, el próximo video, la idea que tengo es seguir con mi historia, más como yo lo sentí por dentro, mis pensamientos, esas cosas que todos, normovisuales, no normovisuales ver bien, sentimos en el momento en el que crecemos, en el momento en que pasa la adolescencia. Entonces los invito, por favor, a que sigan viendo esto, a que sigan conectándose conmigo y gracias por estar conmigo en este proceso y en esta historia tan bonita. Ya le digo otra vez chao.
Digo chao. Sí, chao. Chao. Chao, Alejandro me quiere matar. Hola. Hola. Birthday to you. Happy birthday to you. Ni es domingo, es lunes, martes o jueves. El día ya comenzó, no te vayas a dormir hasta frío y hasta gris. Ay, ¡qué niña tan linda! Ay, no, no, no. Dale besito a la abuelita Soledad y dile que chao, abuelita. Eso está lindo. Tirado no. Un abrazo para que te quedes en cámara. Abrazo grande. Bueno, vamos. Yo te veo como esa hermosa. ¿Qué es esa hermosura? Esa hermosura. No, que es aleluya, no es aleluya. Aleluya. Porque existe el paquete, pero lo vas echando así.